Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema que tenemos para hoy. La idea es compartirles un poco de información sobre la realidad y la problemática en las debilidades, lo que implica las debilidades en el control de acceso a las aplicaciones, las redes, a recursos protegidos en la organización y a los repositorios centrales de información. Mi nombre es Jorge Cortés. La agenda que vamos a tener para hoy es la siguiente. Vamos a hablar un poco de manera general sobre el tema a discutir. Luego vamos a ver algunas de las problemáticas que enfrentan hoy día las organizaciones con respecto al tema de protección de acceso a recursos. Algunas soluciones, conceptos y casos de uso específico que existen en este tema de control de acceso. Un par de tendencias que se están dando en la industria con respecto al acceso a recursos, unas recomendaciones que tienen sentido y relación con esa problemática, las soluciones que se proponen y las tendencias de hacia dónde va la industria, y al final una pequeña sesión de preguntas que ustedes puedan tener. Iniciando entonces con el tema introductorio, bueno, vemos y recalcamos sobre la importancia de la información en las organizaciones. Definitivamente es el activo más importante, muchas veces subestimado, muchas veces no tenido en cuenta con la importancia que requiere por la organización, por las personas dentro de la organización, pero los delincuentes sí lo tienen como su objetivo número uno, su objetivo principal. El tema de ciberdelincuencia hoy día permite de formas muy sencillas y de bajo costo tener alcance a muchísimas herramientas sofisticadas y cambiantes para generar diferentes tipos de ataques. Entonces, si vemos que la organización no está enfocada en tener acciones y estrategias de protección adecuadas, sí tenemos que tener en cuenta que los delincuentes lo están haciendo de una forma muy experta. Entonces, de alguna manera tendríamos que empezar a pensar en cómo alineamos también desde el punto de vista de la organización la visión que tenemos de la protección de información. Los temas de espionaje industrial, que parecieran no ser muy relevantes como una forma de ataque, definitivamente cada vez crecen más, y el tema de la utilización de medios electrónicos lo hace mucho más sencillo y más común. Ven ustedes en el cuadro que hay a la derecha abajo, reporte de algunas de las brechas de seguridad más reconocidas y la cantidad de datos que fueron comprometidas en algunos de ellos. ¿Qué es importante y para qué quisimos compartir este cuadro acá? Resaltar que hay empresas de talla mundial, empresas globales con un altísimo reconocimiento, que tienen prácticas de seguridad muy avanzadas y sin embargo son objetivo de brechas importantes de pérdida de datos. Si estas empresas que de alguna manera tienen una sofisticación alta y una madurez del tema de seguridad importante están sufriendo estas cosas o este tipo de ataques, bueno, las empresas que no estamos poniéndonos a tono con las nuevas realidades, podemos imaginar lo que podríamos llegar a sufrir también con esta problemática. Los sectores, este es un tema también de muchísima importancia. Generalmente tenemos en la cabeza principalmente sectores de gobierno, telecomunicaciones y banca o sector financiero como los primeros o los principales targets de los ataques de los ciberdelincuentes. Estas estadísticas tomadas del informe de investigaciones de brechas que realizó Verizon este año, pues nos muestra que esa realidad ha venido cambiando de forma significativa. 3/4 de todos los ataques que se generan a nivel de espionaje industrial están dirigidos a esos sectores, digamos, que tradicionalmente han sido atacados o que son víctimas de ataques o que tenemos como en la cabeza como aquellos
principales que manejan datos sensibles. Entonces vemos sectores productivos, de transportes, de servicios profesionales, donde hay una alta incidencia de propiedad industrial de conocimiento que está siendo objeto de espionaje y de robo de datos. ¿Qué problemática está relacionada con todo esto? Bueno, la primera es clarísima y es la exposición al riesgo que tengo debido a tener prácticas laxas en el control de acceso o acceso sin autorización debida. Hay 4 grandes grupos de usuarios, digámoslo entre comillas, que tienen apetito por este tipo de datos. Los delincuentes o los ciberdelincuentes, todo el tema de competidores, donde hay competencia desleal, y era lo que hablábamos ahorita, el tema de espionaje industrial, aquellos empleados curiosos o de alguna manera insatisfechos con la organización por la razón que sea, y que son usuarios a los cuales les damos acceso a ciertos datos, pero que al no estar correctamente protegido el nivel de permisos que tengan, bueno, pueden significar una amenaza grande. Y por último, clientes y socios de negocios a los cuales cada vez más les damos acceso a recursos internos de la organización a través de aplicaciones o a través de conexiones remotas para dinamizar y automatizar y flexibilizar los temas de negocio. 3 datos interesantes también relacionados con esta problemática. 78% de infiltraciones no exigieron ninguna habilidad especial. Esto está basado en la revisión de 47.000 incidentes de pérdida de datos a nivel global, de los cuales cerca de 700 fueron casos confirmados y donde se extrae o se sacan este tipo de estadísticas y de proporciones. Si en el 78% de los casos no hubo necesidad de ningún conocimiento o habilidad especial, significa y refuerza un poco lo que veíamos al principio, la sencillez con la que los ciberdelincuentes hoy pueden llegar a penetrar nuestras redes y a robar información. 29% de esos casos utilizan información de redes sociales para obtener acceso o obtener datos que permitan o faciliten el acceso. Hay un tema ahí de concientización también a nivel de usuarios relacionado. Ponemos demasiada información en redes sociales que facilita el trabajo de los ciberdelincuentes. Muchas veces datos que en principio pensamos no tengan mucha relevancia, sí lo son, tienen relevancia y los delincuentes están haciendo ingeniería social atrás. El simple hecho, por ejemplo, de avisar que estoy de vacaciones en Facebook significa una oportunidad para el ciberdelincuente de utilizar una cuenta que probablemente en la organización no ha sido desactivada durante los periodos de vacaciones de esa persona. Ellos relacionan todo este tipo de información, para perpetrar sus ataques y para aprovechar esos huecos que les dejamos. El dato más relevante con respecto al tema que vamos a desarrollar hoy: 76% de esas intrusiones explotaron credenciales débiles o robadas. 3/4 partes de esos ataques están basadas y el fundamento es haber robado básicamente una contraseña estática. Muy fácil, miles de técnicas para robar contraseñas estáticas, y es como entregarle la llave al ladrón para que pueda entrar a mi casa. Facilito muchísimo el trabajo. Entonces, si desde el punto de vista organizacional perdemos de vista el tema de autenticación y el reforzamiento de las credenciales, el resto de capas que podamos poner empiezan a perder un poco del valor en términos de protección integral de una estrategia que estemos desarrollando. Más de la mitad de esos ataques o de las situaciones de fraude relacionadas con fraude involucran alguna persona interna, y en el 50%, básicamente lo que comentábamos antes, cuentas o puertas que no se han desactivado de manera correcta. Empleados que ya no trabajan en la organización, empleados que están en periodos de descanso, en licencias, pero que sus cuentas siguen activas de acceso y los perfiles no han sido dados de baja. De esas
de ese total de intrusiones, 86% no involucran a ninguna persona dentro de la organización. Este ha sido un tema siempre de discusión, que tanto las personas adentro están involucradas. Definitivamente hay muchos casos, pero ha venido habiendo un cambio importante en cuanto a la fuente de los ataques. Hace algunos años, 5 años hacia atrás, probablemente la estadística era al revés. 75-80% de los ataques involucraban personas internas. Hoy vemos un crecimiento basado en la sofisticación y la sencillez que hay de estos ataques de incidencias desde fuera de la organización. Ese control de acceso débil está fundamentado en el uso de contraseñas, pero a pesar de que es lo que más se utiliza para el acceso a todos los sistemas, lo utilizamos para acceder a la red, para acceder a aplicaciones web, para acceder a sistemas de acceso remoto. Definitivamente no es una metodología, un método de autenticación o de control en el acceso que realmente me permita tener un nivel de confianza suficiente. Como lo comenté también anteriormente, hay muchísimas técnicas bastante sencillas para hacer robo de credenciales estáticas, contraseñas estáticas. Y es el primer punto, digamos, fuerte donde tendríamos que empezar a repensar nuestra estrategia. La otra problemática relacionada con el tema de acceso es las normas o las regulaciones. Normas que están basadas generalmente en estándares o mejores prácticas como ISO o como COVID desde el punto de vista del gobierno. Hay otras más, pero principalmente estas dos. Y todo este tema regulatorio definitivamente en crecimiento, independientemente del sector donde estemos. Sector financiero muy regulado, temas como PCI o Circular 042. Hoy día Ley 1581, Ley de Protección de Datos Personales o Ley de Habeas Data 1266, donde también nos están exigiendo a todas las organizaciones en el país contar con unas prácticas mínimas de aseguramiento de los datos personales que tenemos en la organización. El fundamento, digamos, para resolver, o uno de los fundamentos para resolver estas problemáticas y poderlas abordar de una manera eficiente, es controlar el acceso debido. ¿Quién puede realmente acceder a esa información y qué puede hacer con esa información? Luego vendría un segundo componente, que es el aseguramiento como tal de los datos. Otro tema sobre el cual seguramente en las próximas semanas vamos a estarles compartiendo información. ¿Qué hay entonces alrededor de la solución a estos temas en el control de acceso? El primero es entenderlo como una estrategia que requiere varias capas. Una de ellas, ese fortalecimiento inicial de quién va a los recursos, y quién va a los recursos, cómo se puede o cómo se puede definir ese tema de control de acceso. Restringir selectivamente quiénes y qué pueden hacer con un recurso al cual les estamos permitiendo trabajar. Eso le da a la organización básicamente visibilidad. Visibilidad desde el punto de vista de poder hacer el control, de poder restringir, de poder monitorear qué están haciendo los usuarios. Y viene sustentado sobre el concepto de AAA, identificar y autenticar, autorizar y tener trazabilidad sobre lo que las personas están haciendo en cada uno de los recursos. ¿Qué es entonces la autenticación, que es el primer tema de esa estrategia de protección o de control de acceso? Verificar credenciales básicamente de una entidad, sea una aplicación o máquinas contra máquinas, o de individuos, de personas que están accediendo a recursos sobre los cuales tenemos un nivel de protección. Lo importante acá es que sea una metodología segura, que tenga confiabilidad, es decir, que yo pueda garantizar que hay disponibilidad de los servicios de autenticación, y que sea de alguna manera sencilla desde el punto de vista de manejo interno para la organización en la gestión del día a día, y fácil desde el punto de vista del usuario final en no afectar su experiencia de ingreso a los sistemas de forma negativa. ¿Cómo puedo reforzar? Con el uso de autenticación fuerte. ¿Qué es la autenticación fuerte entonces? Es pasar de una metodología donde simplemente utilizo un factor
estático como las contraseñas para hacer la validación o la autenticación del ingreso de esa persona, a la utilización de 2 o más factores para permitir el acceso al recurso. ¿Qué factores tenemos disponibles para la utilización de una autenticación fuerte? El primero, que es el más utilizado, es algo que el usuario sabe, algo que él conoce, una contraseña, una clave, un PIN, un passphrase, diferentes métodos o nombres para algún formato estándar y que el usuario es quien lo proporciona. El segundo es algo que el usuario tiene, y aquí también hay diferentes alternativas, una credencial adicional, una tarjeta magnética como las de tarjetas de proximidad para el acceso físico a un edificio, un token OTP, un código de SMS, una tarjeta inteligente, qué sé yo, algo que esté en posesión del usuario y que en combinación con alguno de los otros pues me permita hacer el elevar el nivel de seguridad relativa que tiene el sistema. El tercer factor que pudiera ser usado es algo que el usuario es, y ahí ya entra un tema biológico, como la huella digital, el reconocimiento facial de la voz, iris, la retina, qué sé yo, cualquier tema que identifique a la persona con algún componente biológico. Yo puedo combinar estos tipos de factores de acuerdo a cuál es mi caso de uso, y ahí viene una de las razones que nos va a llevar a tener éxito entre la implementación de este tipo de sistemas. Probablemente algo que el usuario es, como la utilización de huellas o escaneo de retina, no sea práctico en la autenticación de ingreso hacia aplicaciones web, pero probablemente sí es muy práctico en el ingreso a instalaciones físicas como edificios o centros de datos o cualquier otro recurso físico. Probablemente la huella para la autorización de algunas transacciones en una aplicación, cuando la base de usuarios es controlada y conocida, sea una muy buena metodología. Pero cuando esa base de usuarios es no controlada, externa y amplia, probablemente la utilización, por ejemplo, de tokens sea a través de códigos SMS o tokens en el celular o tokens de hardware en combinación con la clave, sea una metodología mejor. Entonces aquí la idea es, no hay nada que satisfaga de manera única todos los requerimientos que puede tener la organización. Lo importante es tener la disponibilidad de todos ellos y combinarlos de acuerdo a lo que el caso de uso me exija y sea más práctico, nuevamente, desde el punto de vista de gestión hacia adentro y desde el punto de vista de usuario hacia afuera. Otra metodología que está en gran crecimiento en el uso para hacer autenticación es la autenticación con análisis de riesgo, autenticación basada en riesgo. La autenticación basada en riesgo fundamentalmente lo que hace es que a partir de ciertas condiciones que se evalúan en la conexión, se califica el riesgo de esa conexión y se toman decisiones para el momento específico. Una conexión que yo estoy haciendo hoy a una aplicación web que dispone cualquier organización con la que yo tengo relación, puede tener un alto riesgo porque la estoy generando con condiciones, por ejemplo, como un horario fuera del que yo tradicionalmente lo hago, una máquina desde la que tradicionalmente no me conecto, utilizando ciertas características desde la máquina que me estoy conectando que no son conocidas para la aplicación que me ha visto llegar antes, como por ejemplo el idioma que está configurado en mi PC, la distribución del teclado, qué sé yo, una serie de factores que se analizan y a partir de ahí yo puedo entonces tomar esa decisión. Si el riesgo es bajo o aceptable, yo debería permitir el acceso de esa persona a mi recurso de manera transparente. Pero si empiezo a tener calificaciones de riesgo medias o altas, yo puedo entonces decidir qué hacer. Si el riesgo es medio, puedo tomar una decisión de utilizar un cierto factor adicional de autenticación, como por ejemplo, confírmeme la respuesta a algunas preguntas que usted ha preconfigurado con el sistema. Pero si el riesgo es alto, ni siquiera la respuesta a las preguntas van a satisfacer esa calificación de riesgo.
Para esa situación en particular de riesgo alto, yo puedo solicitar, por ejemplo, un certificado digital o el uso de un token o el uso de algún método mucho más fuerte para confirmar que puedo permitirle o no acceso al recurso a la persona. ¿Cuáles son algunos de esos métodos de autenticación o los más utilizados? Ya mencionamos algunos durante algunas de las slides anteriores, pero están las contraseñas, la biometría, las preguntas y respuestas, cualquier tipo de OTP, independientemente de cómo sea, en el teléfono, en software, en el PC, en hardware, en SMS, claves criptográficas, tarjetas inteligentes o tarjetas de memoria que me permitan utilizarlas en conjunto con la máquina sobre la cual estoy generando la transacción. ¿Dónde hay casos de uso y dónde es más frecuente utilizar la autenticación fuerte? ¿Dónde tiene mayor sentido? ¿Dónde es que las organizaciones más lo están requiriendo? El acceso local a recursos, estaciones de trabajo, por ejemplo. Hoy día, con el tema de BDI, estaciones virtuales, donde yo no tengo el tema físico de acceder a la máquina, sino que estoy corriendo mi máquina desde un centro de datos, es muy importante garantizar que la persona que está corriendo esa estación virtual sea realmente quien tiene permiso de hacerlo. Y aquí podemos integrar autenticación fuerte para la carga y la conexión a estaciones virtuales. Se utiliza de igual forma en estaciones físicas, el login hacia el dominio. Bueno, no voy a hacer el login al dominio solamente con la contraseña del directorio activo o del directorio que esté usando. Adicional a eso, voy a utilizar un token para validar mi acceso al directorio activo. Servidores, toda la granja de servidores donde acceden de manera directa usuarios privilegiados con perfiles elevados de uso de los recursos. Es otro punto donde se utiliza muchísimo la autenticación fuerte. Todos los administradores podrían estar forzados a utilizar algún tipo de metodología, tokens o algún otro de los que hemos mencionado, cada vez que vayan a hacer una conexión a los servidores, independientemente del sabor de los servidores. Unix, Linux, Windows, que sea un tema heterogéneo desde el punto de vista de plataforma, pero unificado desde el punto de vista del autenticador que utilizo. No tengo unas contraseñas para los Unix, otras contraseñas para los Windows, estandarizo el uso a través de la autenticación fuerte. Y por último, en el tema de acceso local, las bases de datos. Bueno, ahí son los repositorios más grandes de información sensible. Debería permitirme también que los DBAs o los administradores de esos servidores tengan también metodologías de autenticación o de ingreso al sistema mucho más robustas. El acceso a recursos es otro de los casos de uso. Dentro de estos recursos podemos destacar firewalls, switches o aplicaciones de cualquier tipo en los cuales haya o información o procesos críticos, ya sea de gestión o de transaccionalidad. Ahí también es posible hacer la integración de metodologías de autenticación fuerte. El acceso remoto, visto como sistemas de acceso remoto tradicionales como VPNs, VPNs SSLs, aplicaciones web o los desktops virtuales que comenté hace un momento. Ahí también podemos entonces integrar y estandarizar el tema de uso de autenticación fuerte. Y por último, todo lo que son usuarios externos, independientemente a que entren, que van a utilizar alguno de los tres anteriores. Los socios o los clientes se van a conectar por la VPN o a una aplicación o a un servidor web o a una base de datos de manera directa, y ese nuevo grupo de usuarios, no solamente los usuarios internos, los usuarios externos, socios y clientes también pueden tener las mismas metodologías que usamos hacia adentro en la organización. Puedo extender el uso de las mismas tecnologías hacia ellos. ¿Qué tendencias vemos en la industria con respecto al control de acceso? La primera es la nube. Definitivamente el control de acceso no es ajeno a las tendencias de cloud. La nube pues representa hoy uno de los cambios más importantes en el tema de tecnologías de información en todos los frentes. La seguridad y el control de acceso no son ajenos a esto.
fundamentalmente lo que hacen es posibilitarme utilizar tecnologías de vanguardia de manera mucho más sencilla, sin toda la carga que significa hacer las implementaciones locales y apoyándome, digamos, en conocimiento o experiencia que tienen las organizaciones que se dedican a esto. Dentro de las ventajas que podría uno enumerar de utilizar sistemas de control de acceso en la nube, pues están los temas de no tener que hacer inversiones de capital al inicio. Generalmente los sistemas de control de acceso o de autenticación fuerte tienen unos costos importantes. Cuando tengo esto disponibilizado en la nube como un servicio, digamos que tengo una forma mucho más sencilla desde el punto de vista de costo de acceder a este tipo de tecnologías. No tengo costos recurrentes desde el punto de vista de infraestructura, sean hardware o sea en temas de mantenimiento o soporte de este tipo de soluciones. Me facilita el aprovechar todas esas capacidades que tiene la solución. Están dispuestas de una manera que yo puedo consumir como servicios y sobre las cuales no tengo entonces que tener gente especializada con entrenamientos especializados para poder aprovecharlas. Y por último, pues su llevada a producción es mucho más sencilla, mucho más rápida, estándar, formas de integración estándar, lo que al final termina siendo mucho más efectiva para la organización. ¿Cómo nos permite eso la nube? Básicamente tener autenticación fuerte a nivel de servicio con la facilidad de que un experto me ayude con la gestión de todo el sistema. Yo simplemente, desde el punto de vista interno de la organización, tenga la preocupación de qué sistemas adicionales necesito ir integrando. Las integraciones y la gestión de todos estos sistemas pueden estar en manos de quienes conocen cómo poder hacerlo mejor. Y hay dos temas aquí importantes que van también de la mano con las tendencias que tiene el mercado, de un análisis que hace Gartner, en dos sentidos. El primero, organizaciones de todos los sectores están migrando todos los temas de utilización de autenticación fuerte hacia la nube. Hacia el 2017 se estima que la mitad de estas empresas van a elegir o esperarían elegir por conveniencia y por costos la utilización como servicio versus implementaciones internas o locales que hagan dentro de su propia infraestructura. El otro tema que también es definitivamente una tendencia y que para lo cual la autenticación no es ajena es el uso de dispositivos móviles. Y ahí tiene dos puntos de vista. El primero es que son el nuevo punto final o la nueva estación, entre comillas, que los usuarios están utilizando para acceder a recursos en la organización y debería estar protegida también. Y por otro lado, que me sirve como una herramienta para llevar una forma de autenticación sencilla a los usuarios en un dispositivo que sea de uso común. Entonces tengo el teléfono como token o utilizo el teléfono como una alternativa de autenticación fuera de banda. Los códigos me llegan a través de SMS y yo hago la autenticación en la aplicación o en el recurso que estoy intentando el acceso. Esto al final termina simplificando también la experiencia del usuario. No hay que cargar más llaveritos, más tokens o más tarjetas o más cosas. Tengo todo integrado dentro del teléfono o la tablet que estoy utilizando para el tema diario de mi trabajo. ¿Qué recomendaciones podemos nosotros hacerles en torno a la utilización de servicios de autenticación y acceso como servicio? El primero es buscar soluciones que me permitan hacer integración de forma sencilla con cualquier recurso en la organización, de los que mencionamos. Recursos locales, recursos virtuales, recursos en la nube, aplicaciones, conectividad remota. Y que al mismo tiempo mantengan un balance adecuado con el tema de costos. Que crecer a poblaciones de usuarios internas y externas no se vuelva imposible porque los costos no lo permiten. Entonces, que esa balanza entre poderme integrar y utilizar en muchas partes tenga relación con un costo que me permita realmente hacerlo.
Y el segundo es tener siempre en mente que una de las cosas más importantes es experiencia de los usuarios, impacto a los usuarios finales. Si yo lleno de tarjetas, tokens, certificados, contraseñas, qué sé yo, múltiples cosas a los usuarios, voy a terminar afectando la experiencia que tienen con mis aplicaciones. La gente no va a saber dónde usar una, la otra, va a haber confusión y va a dificultar y va a terminar en un tema de incremento de llamadas en el helpdesk, bloqueo de cuentas y bueno, vamos a terminar por solucionar un problema generando uno más grande. Entonces, impacto de usuarios es un tema que siempre hay que tener en la cabeza cuando estoy revisando sistemas de autenticación fuerte para mi base de usuarios interna y externa. Y el segundo es todo el ciclo de vida, el mantenimiento y la gestión de la plataforma desde el punto de vista interno. Se generan nuevas realidades a partir del uso de cualquiera de estas de sistemas de autenticación. Las tarjetas, los tokens, los certificados se pierden, se bloquean, se dañan. Hay consideraciones diferentes al uso de contraseñas que yo debería también tener en cuenta para evitar nuevamente que se termine impactando un tema de servicio. Demasiadas llamadas y un servicio que no pueda responder adecuadamente a eso. ¿Qué otras recomendaciones hay? Escalamiento. Cualquier servicio que ustedes revisen de autenticación o que consideren en la nube debería permitirles escalamiento hacia arriba desde el punto de vista de crecimiento de volúmenes de usuarios y hacia abajo desde el punto de vista de integración con diferentes sistemas. La integración debería utilizar metodologías estándares. Los temas de acuerdos de nivel de servicio desde el punto de vista de redundancia y disponibilidad son un factor crítico. Si tengo autenticación fuerte y el servicio no está disponible, básicamente mis aplicaciones no van a estar disponibles o mis recursos no van a estar disponibles para los usuarios. Por lo tanto, se convierte en un punto crítico de falla dentro de todo el proceso. Y asegurarme de redundancia y disponibilidad es un tema importante. Por último, que tenga capacidades para automatizar tareas recurrentes del día a día, que no tenga que haber demasiado proceso manual para cada una de las tareas que empiezo a tener en la gestión diaria. Si estamos pensando en temas de cumplimiento, por ejemplo, ley de protección de datos, y voy a reforzar el acceso a los datos personales que tengo que proteger. El tema de reporteo se vuelve un tema crítico también. ¿Cómo hago para garantizarle a la organización internamente y a los reguladores externos que sí estoy haciendo un control adecuado del acceso? Entonces, tener flexibilidad en el reporteo para cualquier norma es un tema fundamental. La interoperabilidad es otra. No me sirve un sistema de autenticación que me funcione muy bien para los desktops virtuales, pero que no me funcione para las aplicaciones web. Uno que me funcione bien en aplicaciones web, pero no me funcione en conectividad remota como VPNs. Yo debería realmente poder seleccionar una tecnología que me brinde diferentes métodos, pero que al final me permita interoperar con los diferentes recursos que yo quiero proteger de manera transparente. Si no, voy a terminar gestionando 1, 2, 3, 5 sistemas de autenticación para poderle dar solución a las diferentes realidades o los casos de uso que tengo. Que la organización que les provea estos servicios esté cumpliendo mejores prácticas de seguridad, definitivamente relevante. Voy a poner en manos de un tercero procesos críticos de negocio. Por lo tanto, debería asegurarme que estas organizaciones también estén adheridas a mejores prácticas y las lleven a cabo, las sigan. ¿Listo? Por último, para terminar, ¿dónde podemos ayudar nosotros o cómo podemos ayudar nosotros en BeSecure? Bueno, lo que hemos hecho básicamente es diseñar una plataforma de servicios de autenticación fuerte que independientemente de si son usuarios externos o internos, e independientemente de cuál es el recurso que sus organizaciones necesitan proteger, lo puedan hacer sin necesidad de tener esta infraestructura de su lado. A través de la nube
proveemos el servicio de validación de las autenticaciones de los usuarios integradas directamente con cualquier recurso que esté del lado de ustedes, de la infraestructura de data center que ustedes tengan. Mil gracias por el tiempo. Si hay preguntas, por favor, en el panel de preguntas pueden ponerlas. Con mucho gusto respondemos las que en los 2 minutos que nos quedan podamos. El resto van a ser respondidas por correo electrónico de manera general para todos. Bueno, espero si pueden recibir una copia de esta presentación. Sí, seguramente al final del día de hoy o mañana van a estar recibiendo un correo electrónico con los vínculos de la presentación, el video y las memorias del webinar completo. De ahí los van a poder descargar. Otra pregunta: ¿cómo se podría integrar o de qué manera se puede integrar con diferentes aplicaciones con un directorio activo? Bueno, ahí, dependiendo de los tipos de aplicaciones, existen diferentes metodologías de integración. Podemos utilizar conexiones nativas desde aplicaciones web a la plataforma, o podemos utilizar web services basados en SOAP para hacer la conexión de aplicaciones desarrolladas en casa. Toda la parte de integración con el directorio activo atrás, digamos que en el front estén todas esas aplicaciones diversas y todas utilicen el directorio activo se sincroniza con la base de datos de usuarios de la autenticación fuerte para mantener consistencia en los registros que hayan en unos y otros. Entonces hay integración hacia atrás con el directorio activo con sincronización, y hacia arriba con las aplicaciones con diferentes metodologías dependiendo cómo está desarrollada, en qué lenguaje y sobre qué servidores corren las aplicaciones. El resto de preguntas que puedan llegar, como les comenté, vamos a responderles por correo electrónico, y en las memorias del webinar van a quedar también para que ustedes las consulten. Les agradecemos muchísimo el haber participado y esperamos verlos en los próximos webinars. Mil gracias y buenos días para todos.